Bueno, muy buenos días a todos, muy agradecidos por su asistencia. Iniciamos con la sesión de hoy, la primera conferencia de iniciamos con esta primera sesión, el ciclo de conferencias este semestre. Yo les recuerdo el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía. Llevamos ya casi 13 años con este ciclo de conferencias. Los invito mucho a realizar las conferencias, están los videos, los audios en los últimos años, las presentaciones que se hacen respectivamente, si es que entregaron un PowerPoint o algún tipo de presentación escrita. Vamos a tener un semestre muy interesante. Revisen el programa del semestre, tendremos ahí un grupo de colegas historiadores del Colegio de México, estará también el embajador Eugenio Anguiano, en fin, tendremos ahí 8 o 9 sesiones, me parece que interesantes, y les agradeceríamos mucho ahí si lo pueden difundir, ¿no? Y les informaremos al respecto. Estamos muy contentos hoy de recibir al embajador Leonardo Arizaga. Como ustedes saben, es el embajador del Ecuador en México, y nos parece que es una oportunidad muy valiosa, uno, para conocer esta relación que Ecuador tiene con China, y en el ámbito también de la CELAC, en donde el embajador ha estado participando directamente en los últimos años. Yo destacaría curricularmente solo que, en fin, el embajador Leonardo Arizaga tiene una licenciatura en la Escuela del Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, cuenta también con un doctorado de la Universidad Central del Ecuador, tiene una larga trayectoria desde finales de los 80s en el Servicio Exterior del Ecuador, y para nuestro tema, además, por supuesto, de ser embajador en México, tuvo una estancia 3 años de ser embajador del Ecuador en China, en Pekín y posteriormente en Venezuela, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, me parece, para conocer desde México la relación de Ecuador con China. Me parece que es un eje, una relación binacional muy interesante, poco conocida, poco reconocida, y en este ámbito de la CELAC que hemos discutido en varias ocasiones en este ciclo de conferencias, ¿no? Entonces, de nuevo, muy agradecido, Leonardo, por tu presencia, por tu tiempo, y yo les recuerdo la dinámica. Es una presentación más o menos de unos 45 minutos, con la posibilidad después de tener rondas de preguntas, ¿no? Muchas gracias. Te dejo esto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Un gusto estar aquí. Cada vez que leo mi hoja de vida me siento viejo. Antes de venir, los últimos 2 años fui vicecanciller, y antes de ir como embajador a China fui subsecretario para Relaciones Bilaterales. Les voy a contar un poco sobre la relación entre Ecuador y China y todo el trabajo que estamos haciendo en CELAC, pero comienzo mi presentación agradeciendo a México y a los mexicanos. Lo hago siempre que hablo desde el 16 de abril, por el inmenso apoyo que recibimos después del terremoto del 16 de abril de este año. Murieron más de 650 personas, una afectación terrible en 2 provincias, todavía tenemos 30,000 personas albergadas, y gracias a la inmensa solidaridad de México y de los mexicanos y de los ecuatorianos que viven en México,
Hemos enviado ya 11 aviones con ayuda humanitaria y hace pocos días llegó un barco para ayudar a nuestros nacionales. Así que muchas gracias por esa inmensa solidaridad que hemos recibido en estos últimos meses que han sido muy complicados para nosotros. El Ecuador. Ecuador es un país pequeño, tenemos 256.000 kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes. Vivimos en 4 regiones, en 2 hemisferios. Es el país mega diverso más compacto del mundo. Y al final de la presentación, mientras hay un diálogo y les contesto unas preguntas, voy a pasarles unas fotos para que se entusiasmen y nos vayan a visitar en estos días. China. México, como ustedes saben, tiene 120 millones de habitantes, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, es 10 veces el Ecuador. Y China es 10 veces México. 10 veces México. 1.300 millones de habitantes, 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Un país espectacular, que no dimensionamos bien en América Latina. Porque en nuestra región todavía creemos que los chinos montan bicicleta, trabajan en inmensas fábricas, ¿sí? Que trabajan en los campos arroceros, que lo que hacen es producir juguetes baratos. Y China es otra cosa totalmente diferente. Un país que tiene toda una infraestructura física impresionante. Lo que más hay en China ahora son autos, no tantas bicicletas. Cada año se venden 20 millones de vehículos en China. Es la segunda economía del mundo. Empresas gigantescas que compiten entre ellas de manera impresionante. Un país que tiene el gran mérito, gigantesco mérito, de haber sacado a 600 millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años. Toda la población de América Latina, los 33 países de CELAC, somos 600 millones de personas. Nosotros, como región, hemos sacado a 20 millones de personas de la pobreza en los últimos 20 años. China ha sacado a 600 millones de personas de la pobreza. Esa cifra por sí sola es más que impresionante. Y CELAC somos 33 países que vivimos en 22 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? De los cuales 21 tienen relaciones diplomáticas con la República Popular China y 12 no tienen relaciones diplomáticas, sino relaciones comerciales con la República Popular China. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, los que han visitado ese país, el puerto de Beijing, que se llama Tianjin, tiene la población del Ecuador. La provincia de Shandong, una provincia importante, tiene la población de México. Guangdong, donde está la capital Guangzhou, que nosotros conocemos como Cantón, ¿sí? Tiene la población de México. China tiene más de 200 millones de habitantes que los 55 países de África. Es un monstruo. Yo les voy a contar un poco sobre los proyectos que hemos hecho en el Ecuador, pero uno de los proyectos quizás más conocidos en China se llama Tres Gargantas. Es el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo. 22.000
megavatios produce al año. Todo el Ecuador produce 8.000 megavatios. Esta central produce 22.000. Un monstruo gigantesco. Y cuando uno lo visita, yo he estado varias veces, hay 2 cuartos de máquina. Lo manejan 4 personas. No 4.000, ni 40.000, ni 400.000. 4 técnicos manejan los 2 cuartos de máquina. Y ese monstruo suple el 2% de la electricidad de China. El 2%. Entonces, lo que a uno más le impresiona cuando vive en ese país es la dimensión que todo tiene. Me acuerdo que fuimos a Xi'an, una ciudad conocida, un estado precioso, conocido por los soldados de terracota. Nos reunimos con el gobernador del estado y me decían que cada año reciben 100 millones de turistas. Entonces, nosotros creíamos que se había equivocado la traducción, porque siempre la traducción es diferente, porque nosotros tenemos 3 dígitos, los chinos tienen 4. Entonces cuando hacen la traducción siempre es muy complicado, dice, no. Xi'an recibe 100 millones de turistas al año. Para que tengan una idea, Francia recibe 85 millones de turistas. Francia. Estados Unidos, 75 millones de turistas. España, 65 millones de turistas. Esta provincia, China, recibe al año 100 millones de turistas. 2 millones de ellos son extranjeros. 98 millones son chinos. Cuando ustedes viven en China, hay 2 épocas del año que son muy importantes: el Año Nuevo Chino y la Fiesta Nacional. En el Año Nuevo Chino se trasladan 800 millones de personas en una semana. Venden 2.000 millones de pasajes en una semana. Cada año en China se gradúan de los colegios 20 millones de estudiantes. La mitad va a institutos técnicos y tecnológicos. La otra mitad a las universidades. Una cosa es lo que uno cree que es China cuando vive fuera de ese país, y otra cosa muy diferente cuando uno vive en Beijing o en Shanghái o en Nanjing. La percepción del exterior es que todo se controla por parte del Partido Comunista. Y la realidad es que hay reformas constantes en China y mucha participación de la ciudadanía, mucha. Ellos tienen los 3 poderes del Estado, pero tienen un Consejo de Participación Ciudadana desde el inicio de la República, en 1949. No tienen Facebook o Twitter, ¿sí?, o YouTube, pero tienen exactamente lo mismo en China, donde la sociedad civil ejerce mucha influencia y donde hay una participación extremadamente activa de todos los chinos. Ahora les voy a contar un poquito qué hemos hecho en el Ecuador con la República Popular China. Cuando yo llegué a Beijing en el año 2010, habíamos tenido 30 años de buenas relaciones diplomáticas y algo de comercio. Yo en la vida siempre he tenido mucha suerte, gracias a Dios, mucha suerte. Y cuando llegué a ese país comenzamos a trabajar en proyectos estratégicos. La primera negociación fue de un proyecto hidroeléctrico,
de 2.000 millones de dólares, el más grande proyecto que tiene la República Popular China en América Latina. El proyecto se llama Coca-Cola Sinclair. Fue muy difícil negociarlo, demoramos más de 2 años. Es muy difícil negociar con los chinos. Y además la negociación siempre continúa. Cuando uno negocia con un japonés, firma el acuerdo y eso se cumple. El chino, off the record, siempre va a querer seguir negociando. Siempre. Llegamos a un acuerdo de este proyecto de 2.000 millones de dólares y luego de eso se abrieron las puertas. Nosotros en los últimos años, en los últimos 9 años, hemos ejecutado proyectos estratégicos por 30.000 millones de dólares para resolver los principales retos que tiene el Ecuador. Uno de los grandes problemas que nosotros teníamos era eléctrico. Importábamos todos los años cientos de millones de dólares de Colombia y Perú. La electricidad más cara es la que no se tiene. Decidimos construir al mismo tiempo 10 proyectos de generación eléctrica. 8 construimos con China, con Sinohydro, con Quechua, con Hidrochina. Proyectos por 5.500 millones de dólares. Hicimos un proyecto eólico chiquito de 35 millones de dólares. Otro proyecto termoeléctrico de 100 millones de dólares. Esos proyectos ya los terminamos. Y nos ha permitido cambiar la matriz energética del país. Hoy no importamos, sino exportamos electricidad. Cuando uno importa electricidad es un tema medio aburrido, pero es súper importante. Tú cuando importas electricidad gastas plata que nunca más ves. Nunca más. En vez de importar electricidad, construimos 10 proyectos de generación eléctrica, 8 con empresas chinas, con financiamiento del Exim Bank, del CDB, China Development Bank. Y todo es gigantesco, ¿no? Para que tengan una idea, el CDB es 5 veces el Banco Mundial. 5 veces el Banco Mundial. Y cambiamos la matriz energética porque hace 5 o 6 años el 45% de la generación eléctrica del Ecuador era hidroeléctrica. Ahora el 90% es hidroeléctrica. Entonces tenemos electricidad limpia y barata. Y no gastamos un centavo importando electricidad. Solo eso ha permitido que este año ahorremos 750 millones de dólares. Lo segundo que hemos hecho, no tengo una lámina para eso, es construir una refinería. La estamos construyendo. El Ecuador exporta 13.000 millones de dólares de crudo, pero dependiendo del año importamos entre 5 y 6.000 millones de dólares de gasolina y diésel. Una locura. La mitad de lo que exportamos, importamos el crudo refinado. Eso te pasa cuando no tienes refinerías. México tiene ahí un gran reto. Tiene 5 o 6 refinerías. Estados Unidos tiene 120. Importar diésel y gasolina es carísimo. Entonces estamos construyendo un proyecto, se llama la Refinería del Pacífico, que nos cuesta 10.000 millones de dólares, donde vamos a refinar en una primera fase 200, pero a largo plazo 300.000 barriles diarios, que va a estar listo en 5 o 6 años y hemos invertido 1.500 millones de dólares en ese proyecto. Y en 5 o 6 años no vamos a tener que importar una gota de diésel y gasolina. Es decir, vamos a ahorrar 5 o 6 mil millones de dólares al año. El presupuesto general del Estado es 30.000 millones de dólares.
se nos va una sexta parte de nuestro presupuesto importando diésel y gasolina. En buena parte era también para los proyectos termoeléctricos que generaban el 50% de nuestra electricidad. Miles de millones de dólares. Entonces, hicimos un primer intento con CNPC. China hay tres grandes petroleras, CNPC, Sinopec y CNOOC. Básicamente CNPC hace upstream, Sinopec downstream y CNOOC offshore. Pero todos son tan gigantescos que hacen de todo. Y entonces ahora estamos negociando con empresas chinas y con bancos chinos para concretar este proyecto, un proyecto estratégico. Solo con esos dos temas, electricidad y petróleo, cuando tengamos listo este segundo proyecto, vamos a ahorrar entre 5 y 6 mil millones de dólares al año, por planificación, por cooperación con China, por inversión china, por financiamiento chino y por una decisión política que tomamos en el país hace algunos años. Lo otro que hemos hecho, hemos gastado 1.700 millones de dólares en proyectos hídricos. En el Ecuador, pero también en México y en muchos países de la región, tenemos en ciertas partes, ciertas regiones de nuestros países, donde no llueve nunca y cuando llueve todo se inunda. Vives en sequía 10 meses y 2 meses del año estás inundado. Entonces lo que hemos decidido hacer, primero lo hicimos con el Instituto Yangtze. El Instituto Yangtze tiene, para que tengan una idea, 30.000 ingenieros. 30.000 ingenieros. Entonces hicimos un levantamiento de todo el sistema hídrico en el país mientras íbamos organizando estos y ejecutando los proyectos hídricos. Entonces comenzamos a construir proyectos multipropósito que te controlan las inundaciones, que te dan agua potable y que te dan irrigación. 1.700 millones de dólares. De esos 1.700, 1.000 millones hicimos con empresas chinas. Es la plata mejor invertida, porque gracias a eso hemos incorporado a la producción nacional decenas de miles, más de 100.000 hectáreas en los últimos 2 años. Están las cifras. 141.000 hectáreas protegidas contra inundaciones, 190.000 hectáreas beneficiadas con riego, 150.000 personas beneficiadas por planificación. ¿Sí? La otra cosa que hemos hecho, la gran diferencia, yo siempre digo, entre mi generación y la generación de mis hijos, es que cuando yo me gradué de la universidad, yo tenía que competir con los chicos de mi barrio, máximo de mi ciudad. Los chicos que se gradúan ahora de la universidad compiten con todos los muchachos de su generación en el mundo. Si tú no tienes acceso al internet y no tienes telefonía celular, no es que no te subes, no puedes estar o te bajas del tren tecnológico, jamás llegas a subirte al tren. Desde que comienzas tus estudios y tu carrera profesional estás frito, porque jamás vas a poder competir. Entonces lo que hemos hecho es ampliar la red de banda ancha del país 13 veces. De 3.500 kilómetros que tenemos ahora 45.750. Y esto lo hemos hecho en buena parte con empresas chinas. Yo les decía que las empresas chinas, tanto los SOEs, State Owned Enterprises, como las empresas privadas chinas, compiten terriblemente entre ellas. Un caso emblemático es Huawei ZTE. Huawei es una empresa privada, ¿sí?, que factura 35.000 millones de dólares al año. Y ZTE es público.
fractura más o menos la mitad. Compiten con ellos terriblemente. Tanto así que a veces el propio embajador chino tiene que llamarles la atención porque trasciende políticamente esa competencia. Entonces hemos logrado aumentar 13 veces la red de fibra óptica. Temas de seguridad. El país más seguro del mundo en el que yo he vivido es China. Nosotros, los años que estuvimos ahí, jamás cerramos la puerta de nuestra casa. Nunca. Los niños se iban a Chaoyang Park, que era al lado de la casa, jamás les pasaba nada, ni les podía pasar nada. Pasaba que ecuatorianos llegaban y dejaban su mochila en el taxi, y llegaban a la embajada y después llamábamos al aeropuerto, veíamos las cámaras, en media hora estaba el taxista en la embajada con la mochila. Un país súper seguro. Entonces, una de las cosas que hicimos fue generar un proyecto de seguridad ciudadana. En el Ecuador y en muchos países de nuestra región, la policía, las fuerzas armadas, los bomberos, las ambulancias, defensa civil viven en mundos diferentes. Entonces, lo primero que hicimos es armar un proyecto que se llama el ECU 911, en la que incluimos a todas las 7 instituciones de seguridad en un solo proyecto. Todos tienen ahora el mismo sistema de comunicación. Todos tienen el mismo comando y control. Tenemos en cada provincia del país una central del ECU 911. Que nos ayudó enormemente después del terremoto. Porque cuando se cae el ECU de una provincia, otra provincia lo jala. Y esto lo hicimos con la empresa constructora CEMAC, del grupo Sinomac, y lo hicimos con una empresa que se llama CEIEC, que nos dio el software, el hardware, los manuales. Y gracias a eso, en parte, no exclusivamente, porque cambiamos también el modelo de gestión de la policía, hemos logrado reducir los índices de seguridad de manera significativa. Uno de los índices que nosotros siempre vemos en todos los países es la tasa de asesinatos por 100.000 habitantes. En México ahorita es entre 17 y 18 por 100.000 habitantes. En los peores momentos en Ciudad Juárez llegó a ser 256 por 100.000 habitantes. ¿Sí? Nosotros hemos bajado de 17.8 a 6, y este año va a ser 5 el tema de homicidios por 100.000 habitantes. Eso significa que cada año se asesinan 2.000 personas menos en el país. ¿Sí? Si ustedes hacen la cifra, el cálculo, y lo logran hacer en México, bajar de 17 a 6, no son 2.000, sino 20.000. Y lo hicimos con tecnología china y empresas chinas. Porque en China hay todo, desde lo más barato hasta lo más caro. En este momento hay 22 satélites, ¿sí?, chinos en el espacio exterior. Los chinos van a poner un hombre en la luna en 10 años. La segunda empresa que más patentes registra todos los días es Huawei, 15. Uno siempre piensa que los chinos comienzan a imitar y a copiar, es cierto, pero cada vez menos. Cada vez tienen más tecnología propia, más patentes, y están cambiando su posición en propiedad intelectual. Entonces nosotros ahora, de los 30.000 millones de dólares de proyectos estratégicos que ejecutamos los últimos 9 años, la mitad hicimos con China. ¿Sí? Los otros hicimos con Rusia, con Brasil, con Corea.
Acabamos de lanzar un proyecto de 37,000 millones de dólares, proyectos estratégicos. Y queremos trabajar con México. Uno de los motivos por los que estoy aquí es promover proyectos estratégicos en México. Y el ministro de Sectores Estratégicos viene ahora en septiembre y nos vamos a reunir con los principales grupos. Porque una cosa para nosotros es muy importante, no vamos a pasar de la dependencia de un país a la dependencia de otro país. Para nosotros es muy importante diversificar nuestros mercados, nuestros productos, nuestros socios. Esto que hemos hecho nosotros se replica en muchos países de la región. Cuando yo me fui, mi esposa siempre dice que parece todo nuevo, rico, que yo. Cuando fuimos con mi familia a China había 3 empresas en el Ecuador, chinas. Ahora hay 85. Hemos firmado contratos petroleros, mineros, recibimos financiamiento de las empresas, de los bancos chinos. China es el único país del mundo donde vas a una reunión y te dicen "Don't worry about money. Money is not the problem". Entonces vas a un almuerzo y te dices, voy a invertir 800 millones de dólares en este proyecto. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Y dicen, no se preocupen, no confío en los bancos, yo lo pongo de mi plata, de mi empresa. Impresionante. Un salto en la relación que para nosotros es un salto no solo político, diplomático y comercial. Tenemos ahora una asociación estratégica con China. Una de las últimas cosas que hice como vicecanciller fue organizar un viaje, una visita de Estado, la primera visita de Estado de un presidente ecuatoriano a China. Había habido visitas oficiales, pero no visitas de Estado. Y suscribimos un acuerdo de asociación estratégica. Yo les diría, no debería decirlo, pero lo voy a decir, que la embajada más importante que el Ecuador tiene en el mundo está en China. Cuando tenemos las reuniones de embajadores, todos los embajadores juntos en el mundo no hacen lo que hace nuestro embajador en China. Por eso, por los proyectos por miles de millones de dólares. En electricidad, en minería, en telecomunicaciones, en recursos hídricos, en electricidad, en temas de seguridad. Para nosotros una oportunidad impresionante que nos ha ayudado muchísimo, especialmente en momentos críticos en los años 2008 y 2009. Si no hubiera sido por China, muchos países de la región estarían mucho peor de lo que están, hubieran estado mucho peor los años posteriores a la crisis. Y eso me lleva a mencionarles la relación de nuestra región con China. Es el principal socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú, segundo socio comercial de Cuba, de Venezuela, de Argentina y Colombia. China es el segundo socio comercial de la región, después de Estados Unidos y antes que la Unión Europea. Nuestra región comercia más con China que con la Unión Europea. Ese cambio se ha dado en los últimos años. Cada año tenemos un aumento del 30% de nuestro comercio birregional. 30%. El gran reto que nosotros como región tenemos es diversificar nuestra canasta de productos. El 70% de lo que exportamos se concentra en 7 productos. El 70%. Gold, soya. Eso no quiere decir que China es una panacea.
hay tres, yo les llamo siempre las tres Cs, que son complicados. Primero, la corrupción. Existe corrupción en China como en todo país del mundo. Existe corrupción. Y el Partido Comunista lo reconoce. Yo estuve en una de las reuniones anuales del Partido Comunista y el presidente Hu Jintao enfocó su mensaje en el tema del ataque a la corrupción. Es un esfuerzo que está liderando el presidente Xi Jinping. Y es un tema grueso que tienen que resolver los chinos, el tema de la corrupción. Y cuando uno tiene, yo nunca tuve ningún problema en ese tema, pero sí hay casos de empresas ecuatorianas que han sido estafadas. Cosas tan simples, creo que lo mencioné la otra vez que vine. Tú tienes una relación con una empresa china y todo va bien, y tienes transacciones comerciales. Y recibes un día un correo y dices, ¿sabe que hemos cambiado nuestro número de cuenta? No nos deposite los 10 millones en esta cuenta, sino en esta otra. Entonces, como es la misma persona, resulta que la dirección del correo electrónico es casi la misma, solo le cambiaron una letra, o le pusieron un punto. Y se transfiere la plata y es súper difícil recuperarla. ¿Cómo recuperas la plata? En primer lugar, los nombres. Un nombre chino, 200 millones de yuan, 100 millones de li. Entonces tienes nombre chino y el occidental, entonces hasta ubicarlo y ver cuál es, súper difícil. El segundo gran problema que tiene China es el tema de la contaminación. Ustedes se quejan aquí en Ciudad de México. Ciudad de México no tiene nada de tráfico y nada de contaminación. Las distancias, el tráfico en Beijing es 20 veces el de la Ciudad de México. Y nosotros vivíamos, aquí declaran alerta ambiental con 100, 120, y nosotros vivíamos con 500. No veíamos la casa del frente de la casa. Y es un reto enorme que tienen, y en el que además la ciudadanía tiene una gran participación. Y la tercera C es la carencia de recursos naturales. El más grande reto que tiene China es dar de comer a 1.300 millones de personas en un país que es poco fértil, que pocas regiones del país tienen tierras realmente productivas. Por eso son tan buenos en ingeniería genética y biotecnología, porque tienen que sacarle el aire a toda la poca tierra que tienen para dar de comer a 1.300 millones de personas. En los últimos años, el enfoque de comercio exterior que se dio siempre en la República Popular China ha ido modificando para privilegiar el consumo nacional. Cuando uno tiene una relación con China, tiene que tener en cuenta esas tres Cs. Ahora, CELAC. Chile-Ecuador va y negocia con China, es complicado, pues somos 15 millones frente a 1.300. Pero si vamos, como yo fui el año pasado el presidente de los vicecancilleres de CELAC, y represento a 33 países, 600 millones de habitantes, la relación cambia. El único país con el que CELAC tiene un foro es China. Tenemos relaciones que se llaman diálogo político y de cooperación con Rusia, con India, pero el único foro que tenemos como región en CELAC es con China, por la importancia que esa región tiene y porque además nosotros recibimos propuestas de los dirigentes chinos hace algunos años. En junio de 2012, Wen Jiabao, en la CEPAL
Dijo que era importante profundizar la cooperación estratégica, tratar de dar especial énfasis a la cooperación económica comercial, salvaguardar la seguridad alimenticia de China, que es tan importante, y cooperación agrícola, y aumentar la amistad entre las dos regiones. En julio de 2014, Xi Jinping, en Brasilia, habló de la relación 1+3+6. Los chinos, cuando dan una conferencia, son muy diferentes a nosotros. Nosotros así hablamos de todo, ¿no? Los chinos te dan una conferencia y dicen, ok, hoy voy a hablar de este tema. Les quiero decir 4 cosas. 1, 2, 3, 4. Y esa reflexión me lleva a los siguientes puntos: A, B, C. Y la conclusión son 4. 1, 2, 3, 4. Súper organizados. Yo llegué hoy tarde. Un chino jamás va a llegar tarde a ninguna reunión. Nunca. No puede. Si 1.300 millones de personas llegan tarde, es un despelote. Entonces, cada reunión que tienes, la reunión es a la 1:15, para la 1 y ya están todos los chinos ahí esperando poder entrar, para no entrar un segundo atrás. Entonces, Xi Jinping habló del 1+3+6. El 1 es un programa para trabajar en los 3 grandes motores que son comercio, inversión y cooperación financiera. Y 6 son las áreas: energía, recursos naturales, construcción, infraestructura agrícola, agricultura, manufactura, innovación tecnológica y tecnología de la información. Y luego de eso vino Li Keqiang, el primer ministro, y dijo 4 cosas: una relación de confianza mutua, cooperación económico-comercial, y que tenemos que trabajar en el 3x3. ¿Cuáles son los 3x3? Logística, energía, informática, fondos, créditos y seguros. Y en sus discursos, los dirigentes chinos dijeron: vamos a hacer lo siguiente con América Latina. En primer lugar, vamos a financiar $30,000 millones en proyectos de infraestructura. Y vamos a $35,000 millones proyectos de infraestructura. Y vamos a financiar $30,000 millones en proyectos productivos. Cuando ellos hacen esas ofertas, tanto el presidente Xi Jinping como el primer ministro Li Keqiang, quiere decir que esos $65,000 millones ya están separados, earmarked. Proponen duplicar el comercio birregional de $250,000 millones a $500,000 millones. E invertir en nuestra región $250,000 millones en los próximos 10 años. Montos gigantescos. En infraestructura, para que tengan una idea, según la CEPAL, nosotros deberíamos invertir como 5.5% del PIB regional en infraestructura. Invertimos 2.5%. Los $250,000 millones de China constituyen el 10% de lo que necesitamos aumentar. Una cantidad importante. Y lo que estamos haciendo en CELAC es tratar de ponernos de acuerdo. Lo último que queremos es pelearnos en la fila para ver quién llega primero a la ventanilla para sacar la plata. Pues queremos organizarnos bien, tener prioridades como región,
y concretar este financiamiento que existe y que vamos a usar en estos proyectos estratégicos de la región. No les voy a mencionar, pero tenemos una cantidad enorme de foros y subforos CELAC América Latina. Los más importantes son transportes, recursos naturales, ciencia y tecnología y agricultura. Este año es el año de la cultura China-América Latina, propuesta del propio presidente Xi Jinping. La semana pasada estuvo aquí un grupo de la señora Liu Yangdong, que era la única mujer en mi época, la única mujer del buró político, la mujer más importante de China, vino a México, con artistas chinos. Los mejores artistas del mundo son chinos. No tengo la más mínima duda. 50 millones de personas tocan el piano de manera profesional o semiprofesional. Entonces, Lang Lang, que es el mejor pianista chino, es el mejor pianista del mundo. Y las presentaciones artísticas son espectaculares. Entonces, estamos en ese esfuerzo. Entonces, vamos a trabajar en esos temas que son medulares para la región: transporte, energía, ciencia y tecnología y agricultura. Para ir terminando, ¿cuáles son los retos que tenemos como región en esta relación con China? En primer lugar, el fortalecimiento económico. A ver, en los próximos 10 años, las regiones del mundo, diferentes regiones del mundo van a crecer entre 10 y 15%. América Latina, Europa, África, América del Norte, 10-15%. Pero al mismo tiempo China crecerá 60%. 5, 7, 8, 10 veces más que el resto. El futuro económico del mundo está en Asia y en China en particular. Y eso lo saben ahora todos los países de la región. Y China ya es la segunda economía del mundo y dentro de poco será la primera economía del mundo. Pero ahí está Japón, que es la tercera economía del mundo, India, su monstruo, cuya relación con nuestra región es muy incipiente. 2. El haber enfrentado la crisis económica en los años 2008 y 2009 de forma rápida y eficiente fue en buena parte gracias a esa relación que como región tenemos con el gigante asiático. Juntos, América Latina y China somos más del 50% de la población del mundo. Diversificar nuestros mercados, nuestro relacionamiento comercial y inversiones. La situación de nuestra región al momento no es buena, no es halagadora. ¿Por qué? Caída de los precios de materias primas, commodities, ¿no? El petróleo en particular. Una contracción de la demanda de los países industrializados, especialmente Estados Unidos y Europa. Y la recuperación de la crisis mundial de 2008 sigue siendo lenta. La situación actual no es halagadora.
2. Tenemos que comenzar a crear industrias que puedan reemplazar la importación de productos que se elaboran en China y en Asia en general. Y para eso podemos contar, y deberíamos contar, con cooperación china en temas tecnológicos, financieros, comerciales en inversiones. No podemos seguir vendiendo solo materias primas a China y concentrarlos en pocos productos. Para que tengan idea, creo que los 60,000 millones de dólares que exporta Brasil, la mitad son 2 productos. Lo tercero que tenemos que hacer es mejorar el déficit comercial que tenemos casi todos los países. Los que no tienen déficit comercial son los países que venden básicamente productos mineros. Brasil está a 60, Argentina tiene, Chile tiene superávit, Perú también, pero todos los otros tenemos un déficit. En el caso nuestro, si no tuviéramos déficit con China, el Ecuador no tuviera déficit. México importa 60,000 millones de dólares de China y le exporta 5. Tiene un déficit de 55,000 millones de dólares México. Buena parte de esos productos que importa son insumos para la industria, para productos que luego exporta a Estados Unidos y otros países. Pero en tercer lugar tenemos que reducir el déficit comercial que tenemos con esa región, con China. Una reflexión que hizo Alicia Bárcenas que quisiera mencionar. Ella dijo que hay un cambio en el paradigma mundial. Alicia Bárcenas, la secretaria de la CEPAL, ¿no? Que hay un cambio en el paradigma mundial donde el centro de la economía se moverá hacia el sur y del sur hacia América Latina y el Caribe y el Asia del Pacífico, que serán los socios principales y jugadores de la cooperación sur-sur. Por eso esa relación con China y con Asia en general es tan importante. Cuatro. No hay duda que China es un socio estratégico de nuestra región. Por eso tenemos que trabajar básicamente en 3 temas: comercio internacional, inversión extranjera directa e innovación tecnológica. El futuro de la relación de nuestra región con China es en eso, innovación tecnológica. Nosotros, por ejemplo, en Ecuador no teníamos academia de ciencias. Comenzamos a trabajar con China para crear una academia de ciencias. La Academia de Ciencias de China tiene 60,000 investigadores, con 100 institutos de investigación. Cinco. Esa mayor cooperación que existe se va a fortalecer en el futuro. Ahorita, China es el segundo socio comercial de nuestra región y el tercer socio financiero. Uno de los temas en los que nosotros podemos trabajar con China es en el NAFI, en la nueva arquitectura financiera internacional.
El sistema Bretton Woods subsiste hasta ahora, en el siglo XXI. La realidad que creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las otras instituciones financieras regionales, de fines de la Segunda Guerra Mundial, siguen siendo los mismos. Pero el mundo ha cambiado radicalmente. En esa época había 2 países independientes en África. Ahora hay 55. Entonces nosotros tenemos como región, y eso lo hemos dicho siempre los ecuatorianos, tener nuestros propios bancos de desarrollo, nuestras propias reservas, nuestro sistema de compensación de pagos. Solo para que tengan una idea. El 4% de las reservas de nuestra región están en América Latina. Hoy, 750.000 millones de dólares de las reservas de América Latina están en Estados Unidos. Plata que depositamos en Estados Unidos o en otros países de Europa, que nos dan 1%, que usan después para prestarnos al 10%. El cambio del sistema financiero internacional es una necesidad impostergable. Y en eso podemos trabajar con China. No solo con los bancos chinos, sino también con el nuevo banco del BRICS. Los chinos han creado conjuntamente con otros países asiáticos el Banco de Inversión de Asia. ¿Sí? El MAFI, la nueva arquitectura financiera internacional, es un tema en el que nosotros creemos deberíamos trabajar con chinos. 5. Tema de alimentos. Nosotros somos una región con potencial enorme y China que tiene requerimientos gigantescos. Y hay inversiones trillonarias chinas en países de la región. Han comprado cientos de miles de hectáreas de tierras en Argentina, en Brasil. Tenemos que trabajar con ellos en eso, porque los dos necesitamos el apoyo del uno y el otro. Inversiones en manufacturas. Yo lo decía hace un rato, si logramos concretar inversiones chinas con know-how nuestro, con capital nuestro, con gente capacitada, que nos ayuden a salir un poco de ser exportadores de productos primarios, habremos realizado una gran transformación. Termino diciéndoles que si no han ido a China, vayan. Si pueden incidir en la relación política de sus países para que exista un acercamiento con ese país, háganlo. La transformación que ha vivido ese país ha cambiado la historia no solo de China, sino del mundo. Y depende de nosotros aprovechar esa oportunidad. Algunos países lo han hecho, otros no. Claro que hay problemas. Cuando uno hace proyectos estratégicos en los que yo participé directamente, siempre tienes problemas con los chinos en el tema laboral. Siempre tienes problemas con ellos en temas de contaminación al medio ambiente. Y aunque los contratos son muy rígidos, siempre hay atrasos en la ejecución de los contratos. Nos costó tiempo explicar a los chinos que América Latina no es África. En el Ecuador, si uno firma un contrato y uno tiene un plazo, ese plazo se cumple. Si no se cumple, se pagan las multas que pisan. Entonces, para nosotros, esa nueva relación con China ha sido estratégica, histórica, y termino diciendo,
algo que es cierto, que la relación de nuestra región con China recién comienza. Recién comienza. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, yo creo que es una presentación clara que nos da una cantidad nos permite una cantidad de reflexiones, relaciones estratégicas que China tiene con otros países, y bueno, comparaciones, todo este tema de proyectos realmente muy significativos y poco reconocidos, me parece, ¿no? Es decir, en el ámbito latinoamericano, yo diría también autocríticamente en América Latina y en la propia China, a veces sorprendentemente los avances que existen en esta relación bilateral me parece que son llamativos, lo dejo así, ¿no? Entonces, en fin, tenemos un tiempo excelente, me parece, para tener un intercambio con el señor embajador, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Yo invitaría que hiciéramos 2 o 3 preguntas, le damos tiempo al embajador y hacemos tal vez 1 o 2 rondas de preguntas, ¿no? Por favor. Y si por favor se presentan para que estén. Sí, soy Eugenio Anguiano, actualmente en el CIDE, Centro de Investigación de Docencia Económicas, y aquí en Sechimex. Embajadora Arizaga, le agradezco mucho su presentación, es muy ilustrativa y sobre todo plantea una serie de ideas y de reflexiones a lo largo de todo nuestro grupo latinoamericano. Pero yo quiero hacer una pregunta de carácter más bien del pasado, de la historia, que siempre me llamó la atención. En octubre de 1971, finalmente la República Popular recupera el asiento de China después de 22 años en las Naciones Unidas. Y la votación fue muy interesante, porque de América, del continente americano, solamente 8 países votaron en favor de la resolución presentada por Albania y copatrocinada por otros países, que le dio la legítima entrada a la República Popular, a nuestra máxima organización internacional. 13 países de nuestra región, incluyendo Estados Unidos, que no se oponían al ingreso de China, sino a la salida de Taiwán. 13 países, entre ellos, repito, Estados Unidos, pero también Brasil, votaron en contra, y 5 se abstuvieron, entre ellos Argentina. De los 8 que votaron en favor, estaba Ecuador, y los demás, pues, de los demás estaban Chile, Cuba, Perú, que ya tenían relaciones diplomáticas con China. Y los demás, inmediatamente, pocos meses después de esa histórica votación, hicimos lo mismo que habían hecho antes, Cuba, por antigüedad, Cuba, Chile y Perú. El caso de Ecuador me llamó mucho la atención, porque pasaron 10 años después de esa histórica votación para que Ecuador finalmente estableciera relaciones, si mal no recuerdo, en enero de 1981 con China. Yo fui embajador de México en China en 2 ocasiones, fui el primero y el tercero. O sea, cuando llegué la primera vez en los 70, 71, 75, no había representación del Ecuador. Fue hasta los años 80 que volví, que me encontré en la embajada del Ecuador con Aguirre, era el embajador, creo que fue el primero o segundo embajador de Juan Manuel Aguirre. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esos 10 años? Repito, es una curiosidad histórica, frente a que quizás suene rara frente al excelente panorama que usted nos acaba de explicar ahora. Gracias. A mí me llama mucho la atención, quisiera que José Abel Orgaz Pierson, de aquí candidato a doctor en posgrado de Economía de la UNAM, me llama mucho la atención, y maestro durante muchos años ya jubilado de aquí, de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Me llama mucho la atención el planteamiento sobre la parte tecnológica, porque ese ha sido el problema, sobre todo de países como México y otros más avanzados en América Latina,
que lograron procesos más avanzados de industrialización, justamente de entrarle a la parte de medios de producción y a todo esto que se sigue importando muy fuerte y que por ahí aumentó la dependencia. Acaba de hacer un llamado antier el dirigente chino, Xi Jinping, a Putin, al dirigente ruso, para crear un nuevo orden mundial. Yo creo que desde el punto de vista económico, este llamado no tiene como perspectiva precisamente ayudar a transformar las condiciones productivas en los sectores industriales, en los encadenamientos productivos en nuestros países, ya no como un resultado solo de la maquila para las grandes corporaciones transnacionales, sino en función de los intereses nacionales de cada una de nuestras sociedades. Quisiera un comentario breve al respecto. Gracias. Muchas gracias. Félix Rivita, investigador multidisciplinario, ex residente en China en los años del cambio y la apertura 77-79 y recientemente en 2010. A mí me gustó mucho, pero quisiera que nos ilustrara un poco más de la situación interna del Perú. O sea, yo admiro al presidente Caldera como admiraba al presidente Roldós, que fue asesinado por un complot. Y aunque tengo cierta admiración por los chinos, también tengo ciertas reservas en cuanto a que no dan paso, decimos aquí en México, sin guarache. Es decir, se habla mucho de que es beneficio mutuo, pero en realidad ellos buscan el beneficio de ellos fundamentalmente. Y en ese sentido creo que usted y sus antecesores, así como el embajador andiano, tenían mayor poder de negociación. Usted nos dice, vayan a China, sí queremos regresar. El problema está que la dirigencia actual de México está peleada con la de China y no hay inversión más que la relación del Beijing-Yu que vino la semana pasada. No hay la posibilidad de ampliar esto. Entonces, al nivel protocolario es muy importante, pero como usted dice, no son fáciles para negociar. Yo le preguntaría, por ejemplo, si como tengo una formación multidisciplinaria de ingeniería química, economía, politología, dos, tres cosillas por ahí, si están utilizando métodos de fracking para sacar, meter agua y sacar, porque yo, por ejemplo, sí soy crítico con los proyectos como el de las Tres Gargantas, porque lo he estudiado de años, lo que pasó en la plaza de Soán, Itapú, etcétera, que así como trae grandes cosas, también trae grandes problemas. Y es evidente cuando usted habla de las condiciones de trabajo y todo, no es tan fácil. Me imagino que los trabajadores ecuatorianos actualmente con el presidente tienen mayores ventajas. También recuerdo, por ejemplo, la intromisión de la Exxon y Chevron en Ecuador. O sea, ¿qué está pasando con esas grandes compañías que se ven desplazadas? O sea, no se van a quedar con las manos cruzadas. Entonces serían un par de preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que aprendí con los años es decir, no sé cuando no sé. Y en realidad no sé por qué el Ecuador votó en 1971 a favor de la resolución. En esa época era presidente Velasco Ibarra y fue 5 veces presidente del Ecuador. Ese fue su último mandato, que no terminó porque solo terminó uno, y después tuvimos un gobierno militar. Pero yo creo que debe haber sido una decisión que debe haber tomado el propio presidente Velasco Ibarra. Y en efecto, nosotros firmamos el establecimiento de relaciones diplomáticas el 1 de enero de 1980. El primer país en reconocer, y por eso tiene una relación tan especial con China, fue Cuba, en 1961, por ahí. Después lo hizo Allende,
en el año 71, 2 y después Velasco Alvarado. Y después llegamos todos nosotros, los 80, todos, porque era innegable que China era China y Taiwán es Taiwán. Nosotros tenemos oficinas comerciales en Taiwán como... no tenemos oficinas, tenemos relaciones comerciales con Taiwán, como tienen muchos países de la región. Pero voy a investigar y le cuento. El tema de tecnología china. Si ustedes van y visitan, yo lo he hecho, la Agencia Espacial China. El apoyo que pueden dar es impresionante. Y les doy el ejemplo de Bolivia. Bolivia tiene un satélite chino, que es de comunicaciones, porque es un país grande con poca población, 1 millón de kilómetros cuadrados. Venezuela tiene 2 satélites, uno de sensores remotos y otro de telecomunicaciones, que funcionan bien. Entonces, el hecho que yo diga, y creo que es así, que tenemos que profundizar la relación en ciencia, tecnología e innovación con China, es muy importante, porque son empresas gigantescas que se renuevan constantemente y que tienen productos de calidad. En China, cuando uno quiere comprar, mi esposa quería comprar una cartera, puedes comprar una cartera, se ve igualita, de $5, de $15, de $500, de $5,000, de $50,000, la misma cartera. Te dan lo que pagas. Si tú compras cosas baratas, te van a dar un producto malo. Ellos adaptan el producto en base al precio. Pero no incluir la parte tecnológica en la relación de los estados o de la región con China sería, creo yo, un error. 3. El tema de la sospecha que tienen de que los chinos, todos hacen negocio porque quieren ganar. China tiene algo que siempre menciona, que son beneficios mutuos y ganancias compartidas. Y todo el mundo habla del ganar, ¿sí? Y nosotros, en la relación que hemos tenido como Estado, como gobierno, con China, lo hemos visto así. Tenemos problemas. Y nosotros hemos declarado empresas chinas como constructores incumplidos. ZTE, por ejemplo, su empresa pública. Lo que nosotros hacemos siempre, en China hay todas las empresas habidas y por haber. Siempre trabajamos con la embajada china. Siempre. Porque si es que tú negocias directamente con una empresa y te incumple, pues estás solo con la empresa china. Pero si es una empresa que ha sido recomendada por la embajada china y que tiene cercanía a la embajada china, si hay algún inconveniente, puedes pedir a la embajada que interceda. Y nosotros filtramos las empresas. Nosotros tenemos, al comienzo íbamos solo con las empresas que nos recomendaba la embajada china, en hidroeléctricas, sino las grandes, no las 3 grandes empresas. Que show. Pero después comenzaron a llover empresas por todo lado. Entonces nosotros tenemos una consultora en Estados Unidos que nos filtra la información. Y ni el presidente, ni el canciller, ni el vicepresidente se reúnen, ni los ministros, con empresas chinas sin que haya un filtro antes. Es muy difícil saber el perfil de una empresa china si no se hace esa inteligencia comercial primero. Y muchas empresas ecuatorianas y de la región lo que hacen es contratar
empresas que te filtran información en China. Por ejemplo, si una empresa del Ecuador quiere importar un producto chino y lo hace con una empresa china, hay empresas de las que están ecuatorianos y latinoamericanos que hacen un perfil no solo de la empresa, sino de los productos que tiene la empresa. Y si en vez de mandarte unos 10 contenedores de relojes, te mandan de peras, esa empresa te cubre el problema. Y esas empresas te cobran entre 3 y 4% de la transacción comercial. Entonces, tienes que tener filtros y asesoría para que las cosas funcionen bien. El tema fracking, nosotros nos oponemos al fracking, no lo tenemos en el Ecuador. El tema Chevron es otro tema, una batalla de décadas con Texaco, que fue comprado por Chevron, que contaminó la Amazonía 30 veces peor que el derrame de petróleo en el Golfo de México, 18 veces peor que lo que hizo Exxon Valdez en Alaska, 2 millones de hectáreas afectadas. Nosotros sabemos lo que es lidiar con empresas transnacionales que incumplen con sus obligaciones. Gracias. ¿Te parece hacemos una segunda ronda para culminar? Por favor. Gracias, embajador, por su presentación. Mi nombre es Gonzalo Pavón, soy pasante de la OCDE, aunque no estoy aquí de parte de mi organización. Mi pregunta es, toda esta inversión que nos relata que China hace en Latinoamérica y Ecuador, ¿alguna tiene carácter de ayuda al exterior? ¿Y eso se cuantifica en qué medida desde Ecuador? Y mi segunda pregunta es si existe alguna coordinación con otros actores de cooperación como Estados Unidos o la Unión Europea, por ejemplo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No me pongo en la lista. A ver. Buenos días, embajador. Muchas gracias por su exposición. Mi nombre es Rodrigo Ortiz. Soy estudiante de la Universidad de Lenguas y Cultura de Berlín. Tengo una pregunta en cuanto al ámbito académico. Los estudiantes en Ecuador están teniendo interés por ir a estudiar a China y de este grupo de estudiantes, ¿en qué áreas se están especializando? Ahora, el siguiente reto, en dado caso de que se esté dando esta movilidad estudiantil frente a Ecuador, al momento en que esta población estudiantil se logre graduar de ella, es absorber esta población de nuevo que regrese a Ecuador. Se está generando empresas de innovación tecnológica o que puedan absorber este grupo de estudiantes. Muchas gracias. Y una tercera pregunta, los pongo en la lista. Me parece que la experiencia de Ecuador es muy valiosa, al igual que la presentación, porque pareciera ser que, al menos en un grupo de países de América Latina, pareciera ser que ha habido experiencias negativas en términos de proyectos de infraestructura financiadas desde China, ¿no? Y bueno, como en todos los casos, pues hay éxitos y fracasos, pero en un grupo de países, recuerdo por ejemplo el caso particularmente de Argentina reciente y toda la renovación del sistema ferroviario en Buenos Aires, una parte de la crítica de industriales, por ejemplo, es, claro, el grado de valor agregado de integración local, nacional, es 0.0, ¿no? Mi pregunta ahí al respecto sería, ¿cuál ha sido la experiencia de Ecuador en términos de negociaciones, la posibilidad de negociar, en fin, algún grado de proveeduría, incluso de que la fuerza de trabajo sea local, nacional, etcétera? En términos de negociaciones y en términos también de resultados. Hay algunos países
que tienen una manufactura, una industria más amplia que otras. Entonces ahí hay diferentes escenarios. Y una segunda pregunta con respecto a la CELAC. Desde tu perspectiva, habiendo participado en la CELAC desde los inicios, ¿qué se puede hacer para activar esta institución que tiene un programa, por ejemplo, de trabajo 2015-2019 muy valioso, ¿no? Es decir, ahí se habla, ahí se menciona explícitamente un grupo de fondos de inversión, de infraestructura, hay planteamientos donde China ofrece 400 becas para estudiantes de maestría, 6.000 visitas de latinoamericanos para ir a China, etc. Y en donde mi impresión es que por el momento la región latinoamericana, no necesariamente la CELAC, ni siquiera hemos podido decir, bueno, pues a Uruguay le interesan 20 maestrías en ingeniería de carne, en Ecuador X, en Brasil, lo que fuera, etc. Y claro, esto se planteó hace 2 años y el 2019 es anteayer casi. ¿Qué se puede hacer en este ámbito, incluso de tomar en serio las ofertas que China hizo de zonas económicas especiales, parques industriales? Es un programa muy rico, yo les diría, y que me parece que no hemos tomado suficientemente en serio en la región, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Bueno, el tema de cooperación. China siempre te da cooperación, ¿no? Cada vez que ellos tienen 3 tipos de cooperación. Cooperación no reembolsable, que son donaciones. Cooperación que son créditos con 0% de interés. Y créditos blandos. Las donaciones usualmente te dan cuando una autoridad china va. Si va un ministro, si va un viceprimer ministro, si va el primer ministro, presidente de cajón, regalan 20 millones de yuanes, 30 millones. Esa plata acumulas y puedes usar después en proyectos. El tema siempre con China es que ven financiamiento como cooperación. Para nosotros financiamiento es financiamiento y cooperación es otra cosa. Entonces cuando discuten estos temas, claro, se inflan los números de manera impresionante porque incluyen el tema de inversión. Nosotros cuando tratamos temas de cooperación, lo hacemos con China y con Estados Unidos, con Europa por separado. En el caso del Ecuador, nosotros no necesitamos que nos construyan puentes, hospitales, colegios. La cooperación internacional que nosotros pedimos siempre se centra en ciencia, tecnología, innovación, educación superior e inversiones, información que nos puede ayudar en el cambio de la matriz productiva, no en proyectitos chiquitos que podemos construir nosotros. Tema de estudiantes, a ver. Cuando yo entré en la Cancillería en 1987, en la Academia Diplomática estudiábamos inglés, francés y alemán. Entonces yo me defiendo con inglés, con alemán, con francés menos. Ahora, los chicos que entran a la diplomacia en el Ecuador estudian mandarín. Y ya tienen que ingresar con conocimientos o de inglés o de francés avanzados. Tenemos la gran apuesta de la revolución ciudadana ha sido en educación superior. Hemos cerrado 15 universidades con 60.000 alumnos, tenemos proyectos de excelencia. El Ecuador tiene ahorita 15.000 estudiantes estudiando en el exterior, con becas pagadas por el país. En el Ecuador cualquier estudiante que ha aceptado en las 200 mejores universidades del mundo inmediatamente recibe una beca que cubre todo. Lo único que pedimos es que tenga buenas notas y que regrese al país. Para que tengan una idea, México tiene ahorita 18.000 estudiantes afuera sacando maestrías y PhD. Ecuador, que es 10 veces más chico, tiene 15.000. Entonces, una parte de ellos va a China.
China, estudié en China, en Beijing, en Shanghái, en Nanjing y Guangzhou, básicamente. Algunos de ellos son ecuatorianos de origen chino y otros van allá porque hay universidades de excelencia. Tsinghua, por ejemplo, es una subuniversidad de excelencia. Entonces los ecuatorianos que estuven ahí reciben una beca. Pero el número es reducido. Tenemos ahorita 300 estudiantes en China, que es poco. Cada vez va a crecer más. ¿Qué hacen? Nosotros estamos construyendo en el Ecuador una nueva ciudad del conocimiento. Es un proyecto de 20.000 millones de dólares. Se llama Yachay. Está al norte de la ciudad de Quito, unas 2 horas, y hemos invertido 1.500 millones de dólares. Estamos convencidos que el futuro es ciencia, tecnología e innovación. Y tenemos ahí una universidad de excelencia y tenemos un hub tecnológico, logístico e industrial. Y ahí regresan buena parte de estos estudiantes que estudian en el exterior sacando estas maestrías y PhDs financiados por el país. Entonces nos interesa que se capaciten afuera, nos interesa que tengamos universidades de excelencia y nos interesa que regresen a trabajar en el país, especialmente en este proyecto emblemático que se llama Yachay. 3. Los proyectos fallidos. Nuestro balance hasta ahora ha sido positivo, ¿sí?, de los proyectos que hemos hecho. Otros países tendrán sus experiencias, pero por ejemplo, nosotros en todo contrato que firmamos incluimos una cláusula de transferencia tecnológica. En todo. Nuestra ley dice que por lo menos el 80% de los trabajadores tienen que ser ecuatorianos. Entonces, cuando construimos proyectos estratégicos, el 20% son chinos. Nosotros ahorita tenemos en el Ecuador 5.000 trabajadores chinos. Pero eso quiere decir que tenemos decenas de miles de ecuatorianos trabajando. Pero es un tema, ¿no? Porque lo que quieren es que ese 20% sean ingenieros y gente capacitada y los obreros sean ecuatorianos. Pues ahí siempre hay una discusión. Pero el balance del Ecuador en estos proyectos con China ha sido positivo, porque no lo seguiríamos haciendo si no lo son. Las empresas que cumplen y hacen bien su trabajo, y yo les decía eso siempre. Por ejemplo, Sinohydro hizo Coca-Cola Sinclair, 2.000 millones de dólares. Y después les dimos 2, 3 otros proyectos. Si es que es una empresa seria, que hace bien las cosas, que compite, que lo hace con excelencia, se le presentan nuevas oportunidades en el Ecuador y en América Latina. La empresa CIEC, que hizo el 911 en el Ecuador, después del Ecuador se fue a Bolivia y está instalando un proyecto similar. Después se fue a Venezuela. Es una puerta para las empresas. Es importante que les vaya bien en un país, porque si te va mal en Ecuador o en Bolivia, se te cierran las puertas en el resto de la región. El plan de trabajo de la CELAC se va a cumplir. O sea, si los chinos dicen que van a dar 400 becas, se van a dar. De pronto, sin la deseada participación, digamos, de las universidades nuestras o de las autoridades nuestras, pero si ellos dicen que van a dar 1.000 maestrías, las van a dar. Y a veces ni nos enteramos, porque la embajada china hace la convocatoria, se presentan y mandan a los estudiantes para allá. Entonces, esos temas son muy importantes: cooperación, estudios, lo que dije al último, si las empresas chinas no hacen bien su trabajo, no cumplen, se les cierran las puertas en ese país, no solo a esa empresa, sino a otras empresas chinas, y las puertas por ejemplo, cuando nosotros queríamos hacer algún proyecto y veíamos que una empresa había tenido problemas en Bolivia, no contratamos a esa empresa, no la contratamos. Entonces las empresas se cuidan en hacer bien las cosas.
porque si no pierden enormes posibilidades. Y las empresas, los SOIs y las privadas compiten peor que en Occidente y en el sistema capitalista. Yo me acuerdo, y con eso termino, me fui al China Investment Council, CIC. Tenían un presupuesto de $200 mil millones para invertir. Entonces ya habían gastado los 200 mil millones y les habían dado otros 200 mil millones de dólares. Entonces estuve en esa reunión, me dijeron, we don't care about politics, we need profit. Ustedes decían, si el proyecto no te da menos del 7.5% de utilidad, no nos interesa. Los resultados, las ganancias, el beneficio compartido son clave en todo esto. Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias por toda su atención.